De vez en cuando detenemos el tiempo y nos ponemos a conversar. Aquí estamos en la programación de Radio File, www.radiofile.com.ar. Desde Buenos Aires al mundo, me gusta usar ese latiguillo permanentemente, por nuestra presencia en distintos países, nos lo hacen saber seguidores y seguidoras de todas partes del mundo, tanto de nuestro servicio informativo como de nuestra programación en Radio File. Así que nos da mucha alegría que estén conectados, o mejor dicho, que estemos conectados y conectadas, ¿no?, con las chicas. Bueno, este espacio lo usamos usualmente para detener un poquito la programación habitual, los podcasts, la emisión permanente de distintas temáticas, a modo de podcast, digo, para conversar con alguien por temas que nos interesan y mucho. Además, de alguna manera, con la compañía de Ediciones Granica, que nos hace llegar sus publicaciones, nos trae temas realmente muy convocantes. En este caso se trata de esta publicación que se llama Proteger, Reparar, Penalizar, Evaluación de las sospechas de abuso sexual infantil. Y vamos a estar conversando de esta temática bien compleja, por cierto, con una especialista en el tema, la autora de este libro, Irene Intevi, que es psiquiatra infantil y es psicóloga clínica. Y además viene investigando esta temática y perteneciendo a distintas instituciones en relación al tema. Me da muchísimo gusto recibirte, Irene, en Radio File. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Muchísimas gracias por invitarme a compartir con la audiencia este tema que es complejo, es importante y cada vez cobra más presencia, ¿no? Por un lado, por suerte, porque es que como colectivo estamos tomando conciencia del problema. Sí. Y que bueno, y que estamos a la búsqueda de abordajes y soluciones. Sí, ahí ya mencionas de alguna manera algo que nos responsabiliza a todos, ¿no? Socialmente hablando, toda la sociedad en su conjunto, pero hay una multiplicidad de actores que intervienen, que ya vamos a ir recorriendo a propósito de lo que proponés también en el libro. Pero me gustaría que de algún modo lleguemos a una suerte de definición de qué es esto de maltrato infantil. Bueno, maltrato infantil es, digamos, todas aquellas conductas o ausencia de conductas, porque en general se habla cuando uno habla de maltrato piensa en algo que se le hace a los chicos y chicas, pero también, digamos, dejamos de lado lo que se omite de hacer. Exacto, entonces, por acción o por omisión, como lo dicen las leyes también, seguro. Claro, en la definición, si bien tiene digamos, un contexto cultural que las definiciones se tienen que aplicar según cómo se críen a los chicos en cada cultura, no es algo que, digamos, que sea como una receta aplicable en cualquier lugar del mundo, pero lo que tiene que tener en cuenta cualquier definición de maltrato infantil es que los nenes, las nenas, cuando crecen, tienen una serie de necesidades básicas que, si bien se pueden equiparar con las necesidades físicas, por ejemplo, alimentación, abrigo, también incluye, a medida que van creciendo, las necesidades de ser estimulados, de compartir con otros humanos, de hacer unos aprendizajes de comportamientos sociales, de aprender incluso las cuestiones éticas de ese grupo social, que pasan a ser necesidades básicas. Y en la medida en que esas necesidades no están satisfechas, hablamos más que de maltrato, en principio hablaríamos de una desprotección, porque podría ser que no están satisfechas por algún problema de los adultos que tienen que hacerse cargo de eso, ¿no? Quienes tienen la responsabilidad parental o la tutoría o lo que fuere. O como grupo, pero de lo que se habla es de desprotección, y lo que hay que tener siempre presente es esto de una necesidad básica no satisfecha, pero teniendo cuidado de que necesidad básica no es solo la comida o el abrigo
o el techo, digamos. Uh-huh. Claro, pensamos en maltrato infantil y como bien diferenciaste desde el inicio, es la acción o la omisión, ¿no? Invariablemente pensamos en el maltrato y pensamos en heridas físicas, en secuelas psicológicas, pero acá estás planteando un panorama mucho más integral. Para seguir este recorrido, me gustaría saber por qué elegís estos 3 tópicos tan notables, ¿no? Proteger, reparar, penalizar. Los elijo porque estoy hablando en el libro de lo que es el abuso sexual infantil, sí, que es una de las formas, de las tipologías del maltrato infantil. Y son 3 aspectos que se tienen que tener en cuenta que los tenemos necesariamente en cuenta cuando abordamos las sospechas de situaciones de abusos a nenes y a nenas. Por un lado, proteger en el sentido de que se trata de una vulneración de derechos. Reparar en el sentido de hacer todo lo posible para que la experiencia traumática o las experiencias traumáticas no impidan el desarrollo esperable de esa nena o de ese nene. Y penalizar porque si bien hay algunas formas de malos tratos físicos severos que son penalizables, el abuso sexual de por sí en todos los códigos penales de todos los países están reconocidos como una forma de delito. Exactamente. Entonces, digamos que estos 3 aspectos, lo ideal sería que se pudieran complementar en la intervención y lo que pasa a veces en la realidad es que no se complementan y pesa más uno que otro. Claro. O se le da más importancia a uno que a otro. Me gustaría recorrer nuevamente estos conceptos porque proteger, estaríamos hablando de una suerte de a priori, es decir, para proteger a nuestras infancias nos tenemos que adelantar, ¿no? No solamente, me parece que la sanción viene en la última instancia que señalás como penalizar. ¿Habla de un a priori en este concepto de proteger? Mira, lo deseable, o sea, con estos temas de violencia contra la infancia, lamentablemente estamos en una etapa donde es más lo que hacemos a posteriori que lo que se puede hacer a priori, Eso ¿no? es lo que me parece, exacto. Claro. Tristemente, Entonces, es esa realidad, sí. Claro, digamos, es lo que toca. Ojalá que en pocos años podamos estar trabajando más en prevención que en intervención. Pero bueno, lo interesante es que hagamos lo que se puede en el momento que es necesario. Claro, porque, claro. Por ejemplo, hace unos cuantos años yo fui presidente de la Organización Internacional para la Prevención del Maltrato Infantil. Y en 2013... 2011, 2013, hicimos 2 encuentros de expertos internacionales, pero de distintas culturas, ¿no? Un grupo de unas 30, 35 personas, donde se enfocó este tema de cómo prevenir el abuso sexual infantil, porque no es solo que en Argentina no tenemos los instrumentos, las herramientas, sino que a nivel internacional es muy compleja la prevención. Claro, porque también pienso en situaciones como, hablando del aspecto internacional, ¿no? Que involucra el derecho internacional privado, la restitución de menores, donde hay medidas de urgencia, ¿no? Como por ejemplo la intervención urgente en un amparo de un juez para restituir a ese menor a su lugar de origen, porque puede estar siendo justamente víctima de estas situaciones, ¿no? Claro, sí, pero digamos que más allá de la complejidad que tienen los problemas en donde están incluidos distintos países, eso un poco lo que nos preguntábamos era cómo hacerlo cada uno en su país, o sea, si hay algún país que tenga más herramientas o que esté más adelantado en lo que es prevención. Y con el abuso sexual infantil es complejo porque no hay manera de anticipar que
alguien pueda llegar a agredir sexualmente a una nena o a un nene, a menos que existan, por ejemplo, antecedentes penales o antecedentes de que esto ocurrió. Uh-huh. Sí. Entonces, lo que nos preguntábamos era cómo poder prevenir, qué se puede hacer. Y una cuestión muy interesante que surgió de gente con mucha experiencia es que cualquier intervención a posteriori con cualquiera de los integrantes o de las personas involucradas en la situación de violencia resulta preventivo a futuro. Ajá, claro. Que es algo muy, muy interesante, porque en general estábamos como dando vueltas en qué va a funcionar antes de que ocurra. Y un poco, si bien se valora lo que uno está haciendo, queda como en un segundo plano, como que intervención no tiene que ver con prevención. Entiendo. Y esta segunda, sí, ¿querés completar algún otro concepto? Que resultó una mirada muy valiosa, porque entonces refuerza la influencia que tiene la intervención en la prevención y refuerza algo que en estos momentos, por lo menos en nuestros países, digamos en Latinoamérica, si no está tan investigado o no está tan puesto en práctica, que es la intervención con agresores sexuales juveniles. Uh-huh. Que tienen digamos que no es no requiere una capacitación muy compleja o de muchos años, sino que es algo viable en nuestros países con la capacitación profesional de quienes tendrían que intervenir. Uh-huh. Y que tienen muy buenos resultados en impedir la recidiva, ¿no? En hacer que la recidiva y que la reiteración de estos hechos ocurran. Claro. Y es un aspecto poco explorado del tema, por lo menos en Argentina y en Latinoamérica. Uh-huh. Y ahora, ¿dónde se debe poner el alerta? Tanto en la posibilidad de prevención como ya en otra segunda instancia que sería de reparación. ¿Normalmente es en el entorno más cercano de niños y niñas? Sí, generalmente ocurre en el grupo, a partir de personas conocidas. Los agresores hablan masculino, pero también hay mujeres agresoras. Sí. Digamos, lo uso para simplificar. Claro. Digamos que sí, los agresores son personas conocidas de los nenes y las nenas. Es diferente a lo que ocurre en las agresiones sexuales de adultos en general, de adultas, ¿no? Uh-huh. Donde a veces, digamos, es frecuente la agresión por parte de alguien que no conocen o que acaban de conocer, digamos, pero en los chicos esa situación es mucho más infrecuente. Uh-huh. Y digamos, hay elementos que seguramente se ponen en juego en esas relaciones, ¿no? Relaciones a lo mejor de poder o digamos, de ciertas condiciones que hacen al manejo. Claro, no hay nada determinante uh-huh. previamente o que hagan que sea esperable que ocurra una agresión sexual. Sí que, por ejemplo, chicos que están en situación de vulnerabilidad, chicos que están con una desprotección previa, pueden ser víctimas de cualquier situación, entre ellas una agresión sexual. Claro, exactamente. Es un elemento más para su vulnerabilidad, digamos. Claro, chicos que viven en ambientes de promiscuidad o digamos con adultos que por los motivos que sean no pueden proteger o los adultos mismos se ponen en situaciones de riesgo, es muy probable que pongan a los chicos en situaciones de riesgo, que no puedan prever esto. Uh-huh. Ahora, digamos, un indicador o unos indicadores que tengan que ver con una dinámica familiar o con unos rasgos de personalidad de los adultos que hagan más probable que ocurra un abuso sexual, en este momento no los tenemos así como para asociarlos y actuar sobre esa población que está en riesgo. Entonces, lo que se suele hacer
en prevención es trabajar con las poblaciones vulnerables, claro, pero con una mirada más global, no tan específica de enfocar el abuso sexual. se entiende. Incluso hay, digamos, unas estrategias que está implementando la Organización Mundial de la Salud, que es un proyecto que se llama Inspire, como inspirar. Sí, sí. Cada letra quiere decir, cada letra representa una palabra, un Sí, sí. concepto, y lo interesante es que proponen que la prevención del tema de violencia, violencia en general, porque también trabajan la violencia de género en este proyecto, esté incorporado a cualquier elemento que se vuelque a la comunidad. Por ejemplo, si se está haciendo una mejora en lo que es la red sanitaria o la red cloacal o la red o el aspecto urbanístico de una comunidad, entre los temas que se incluyen, se incluye el tema de prevención de violencia a partir de esa mejora. Claro, se entiende. Y es muy interesante porque, digamos, que esto parte de la evidencia de que no hay un factor que podamos identificar y decir, bueno, vamos a trabajar sobre esto, como por ejemplo, no sé, para el cólera, sanear el agua, que el agua llegue en unas condiciones que no estén infectadas, que no transmitan el microorganismo que produce la enfermedad. No podemos hacer eso, no tenemos esa referencia, ese factor con el que trabajar para impedir que se replique la situación de violencia. Y lo que se ve es que es una consecuencia de una serie de factores, porque no es solo el factor individual de gente que ha sufrido violencia y que la repite en la crianza de sus hijos, sino que también hay cuestiones socioeconómicas, ¿no? Claro. Que pesan y que estresan a personas que tienen que estar atentas a las necesidades de nenes y nenas para la crianza. Seguro. De algún modo esto también deja planteado una necesidad de interdisciplinariedad, justamente, ¿no? Un trabajo articulado de distintos actores, que era lo que señalé al principio. Hay necesidad de políticas públicas, de especialistas. Vos que estás desde el área de la psicología en toda su integridad y además venís ocupando puestos claves en lo que es el trabajo del maltrato infantil y muchísimas organizaciones. Es notable, digamos, la necesidad de este trabajo conjunto, ¿verdad? Claro, es tal cual, porque no es, o sea, uno puede en su disciplina destacarse, estudiar, digamos, hacer la especialización, pero es un área donde si no contás con el apoyo de todos estos otros instituciones, ambientes, organismos, estos otros contextos que mencionaste, nos quedamos en la resolución o en la orientación o en el enunciado del problema, claro, en algunos casos, en cambio, si queremos por ahí, estuvimos pensando juntas esto, si queremos hacer una prevención más comprometida, necesitamos la intervención inter y multidisciplinaria. Tal cual, sí, ambas. En el concepto de reparar, de alguna manera caemos o se puede caer en situaciones de revictimización, volver a victimizar a niños y niñas para poder hacer ese recorrido de su experiencia y demás. Bueno, lo deseable sería que los profesionales, las profesionales que están involucradas en lo que es la reparación, conocieran cuáles pueden ser las dificultades y también en este trabajo interdisciplinario pudieran intercambiar con los colegas de otras especialidades que también intervienen, porque intervienen terapeutas, pero interviene justicia, interviene salud, claro. La escuela. Digamos que lo interesante sería poder trabajar, aunque sea una vez cada 2, 3 meses,
todas las personas que estamos interviniendo Seguro. con los nenes y las nenas. Ahora, ¿se les consulta? Claro, sí, pero ¿se les consulta puntualmente a ellos de esa situación o situaciones abusivas? Decís si se consulta a los chicos. A los chicos, sí, a los niños y niñas, sí. Bueno, depende de cómo se haya detectado los casos, o sea, y también depende de la edad que tengan los chicos y depende qué se consulta. O sea, por un lado, hay una tendencia bienvenida a escuchar las voces de las personas a las que estamos brindando servicios, ¿no? Que no seamos, en este caso, los adultos que decidamos qué es lo mejor para una nena o un nene. Ahora, con estos temas de agresiones sexuales es un poco más complejo porque se da en un vínculo, dijimos hace poquito, al principio que se da en un vínculo de conocimiento mínimo o digamos ya en un vínculo afectivo y como características de la dinámica abusiva, hay el agresor o la agresora genera un vínculo de confianza y vos mencionabas también una cuestión de poder que está más como asociado a un privilegio, ¿no? A ser él o la elegida de esta persona, a generar lo que se llama una distorsión cognitiva. Claro. En la manera en que la nena o el nene perciben la red que los sostiene. Claro. Entonces, y que les permite de algún modo manipularlo al niño, a la niña, claro, ¿no? O extorsionarlo en algunos casos, ¿no? No cuentes a mamá o a papá porque tal cosa, ¿no? Claro, y además se desvaloriza, porque a veces aparece esto, ¿no? El concepto de la madre cómplice, la madre o el adulto que no intervino como cómplice o entregador o todas estas palabras. Y en realidad también en la medida en que se capta a la fidelidad, la lealtad del nene o de la nena, el agresor manipula la situación para desvalorizar al otro adulto o a los adultos que podrían brindar ayuda. Tal cual. Entonces se crea una situación bastante particular y que hay que saber diagnosticarla en el sentido de qué se escucha de estos pedidos o de estas opiniones de los chicos sobre el tratamiento. Digamos que, claro, que eso a nivel profesional, pero me quedo pensando también, y me viene bien para consultártelo justamente a vos como especialista, en las familias. ¿Debemos escuchar a nuestros niños y niñas cuando de algún modo van sugiriendo estas situaciones? Porque a lo mejor no se dio en el seno de la familia, pero se dio en la escuela, se dio, no sé, en un lugar de centro deportivo donde van, qué sé yo, en tantos lugares a los que acuden, ¿no? Mira, los chicos por ahí van haciendo sus alertas. Mi consejo sería que si la familia lo escucha, lo intuye, le da como temor de que haya ocurrido, que lo escuchen y lo consulten, que lo tengan en cuenta, que no se descarte porque no puede ser, porque cómo va a pasar esto en tal lugar, o cómo tal persona va a hacer esto. O está fantaseando, ¿no? Cosa que es bastante lejana al niño o a niña porque no conoce ese tema. O sea, para fantasear de eso tuvo que haber tenido algún tipo de experiencia. Es medio improbable. Lo ideal sería consultar, así como cuando uno piensa, bueno, ¿tendrá tal problema de salud, sí o no? Bueno, bien, va al médico. Claro. Estará bien de la vista, estará viendo bien, tendrá problemas de audición. Uno va y consulta al médico. También la otra cuestión es que no obsesionarse, ¿no? Porque también sería la parte negativa del tener información, que mucha gente puede volverse así al estilo hipocondríaco, que todo lo que escucha puede estar pasando en su familia. Mi consejo es darle importancia
darle cabida a la sospecha o hacia a la percepción que haya tenido esa persona dentro de su familia y hacer una consulta. Perfecto. 2 puntitos más que no querría perderme y por supuesto invitar a toda nuestra audiencia a que consigan esta publicación Proteger, Reparar, Penalizar, Evaluación de las sospechas de abuso sexual infantil. Estamos hablando justamente con su autora, Irene Intevi. Mencionás por allí en el libro el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, que sería algo así, si no entendí mal, como mantenerlo en secreto, ¿no? Sí, digamos, lamentablemente el autor, que es un psiquiatra americano, allá por los años 70, le puso la palabra síndrome como para describir el proceso. En realidad es el proceso por el que ocurre, digamos, el proceso por el cual se mantiene el secreto en una situación de abuso sexual. Porque, ¿qué pasa? Ahora tenemos más información y en general la gente no pregunta este tipo de cosas, pero antes, cuando no se sabía nada del tema, la gente se preguntaba, ¿cómo puede ser? Si esto le viene ocurriendo a una nena o un nene desde los 6 años y tiene 14, ¿cómo puede ser que no lo haya contado antes? Y se equiparaba mucho con la agresión sexual a mujeres adultas, que cuando les ocurría una agresión sexual lo comunicaban, no se lo guardaban. Supuestamente en esos años se decía no se lo guardaban tanto tiempo, a pesar de recordarlo, porque la paradoja es que no es que se olvidan los chicos que eso les ha pasado. No, todo lo contrario, lo hemos visto hace muy poquito en televisión, para poner un caso de famosos, ¿no? Pero en verdad esto se replica en toda la comunidad o en muchos lugares. El hijo de Araceli González y Adrián Suar, ¿no? Que comentó su situación de abuso y que pudo liberarse y pudo expresar todo esto, y tiene más de 20 años, creo. Así que lo mantuvo en silencio, ni siquiera sus padres lo mantuvo en silencio. Y un poco la pregunta es, ¿por qué? ¿Por situación de vergüenza? ¿Por qué cosas ocurre esto de acomodarse, ¿no? De acomodación, como lo denominás? Y eso también lo que veníamos hablando, por la manipulación que hace el agresor de la manera de percibir y de organizar el mundo de los chicos, que son mucho más maleables que los adultos en ese sentido. En chicos que están pasando por una etapa vulnerable o que hace tiempo que vienen así en una situación de desprotección, tienden a cerrarse o a vincularse, a pegarse con personas que les demuestran cariño, que les dan atención, y ciertos comportamientos que parecen cariñosos o que parecen amistosos, de a poco el agresor los va transformando, los va sexualizando y se van convirtiendo en conductas sexuales que no son apropiadas. Pero a todo esto ha generado una supuesta situación de complicidad donde en apariencia los dos están transgrediendo ciertas normas. Entonces todo eso genera culpa, genera vergüenza. Además, lo que te decía de que le quitan, digamos, o que la persona que tiene que protegerlo no los va a escuchar, no le van a creer, o también decirles que se van a tomar medidas contra el agresor o se van a tomar medidas contra los dos, contra la víctima y el agresor. Entonces todo esto hace que se limiten las posibilidades de comunicación, de que el nene comunique, ¿no? El nene o la nena comuniquen lo que les está pasando. Ahora, también hay otra cuestión, que los agresores suelen explorar, porque no es que van directamente a la conducta sexual, sino que suelen explorar cómo se maneja el nene o la nena, ¿no? Si los va a denunciar o no, claro.
Claro, por ejemplo, pasan cosas, o sea, y todo esto va en contra de eso que suelen decir los agresores de que fue un impulso, que les vino el impulso, que no saben lo que les pasó y que hicieron lo que hicieron. Claro. En realidad hay una planificación y hay una puesta a prueba de qué es lo que va a hacer la nena o el nene. Claro. Por ejemplo, tener conducta, jugar ciertos juegos donde hay contacto físico y ver si el nene o la nena van y cuentan, o si les dicen algo directamente, ¿no? Es decir, Claro. no me gusta que me hagas así, o no quiero jugar a esto. Entonces ya eso hace a veces que la conducta no prosiga, Tal porque cual. es un chico que puede, un chico o una chica que pueden tener alguna situación de riesgo para el agresor, de riesgo de ser descubierto. Claro. Bueno, por último, ya lo mencionaste también, está en el Código Penal, de manera que es un delito, es un tipo penal, ¿no? Que está justamente en el título 3 del Código Penal sobre delitos contra la integridad sexual. Allí está uno de los tipos penales. ¿El esquema punitivo es suficiente? ¿Las sanciones a las que arribamos son suficientes, crees? Mira, a ver, a nivel de penas no podría opinar porque eso lo saben los abogados, por qué se establecen las penas que se establecen para cada delito, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que me parece que tenemos que pensar, y de nuevo, interdisciplinariamente, Uh-huh. es cómo hacer para que la persona que cumple la pena por haber cometido una agresión sexual no vuelva a cometerla. Porque Claro. el tema es que estar en la cárcel no garantiza que no vuelva a ocurrir. Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de propuestas podemos hacer en esos años en que la persona está fuera de contacto con los chicos para rehabilitarlo? Exactamente. Y uso esta palabra a propósito porque es como... digamos, la manera en que yo conceptualizo la agresión sexual es un poco al estilo compulsivo de las adicciones. Uh-huh. Entonces hay que aplicar estrategias de intervención donde, digamos, esta cuestión de la reincidencia pueda controlarse. Claro, claro. Es realmente muy interesante esto último que decís. Igualmente, bueno, yo sí soy abogada, no estoy especializada en derecho. Bueno, ahí me ayudas vos. No estoy especializada en derecho penal, pero sí lo enunciabas, digamos, acerca de la intencionalidad, del famoso iter criminis, ¿no? La persona lo planea, hay un planeamiento en esto, que después se autojustifiquen de otra manera, digamos, no elude esta responsabilidad penal en la que incurren, pero de todos modos tiendo a coincidir con esto último que señalás, ¿no? La rehabilitación de estas personas, porque en definitiva va a redundar en un beneficio social, ¿no? Si apostamos por eso es volver a pensar que se reinserta en una sociedad y que no va a volver a cometer semejante barbaridad, ¿no? Así que bueno. Sí, y que eso, ¿no? El tiempo de la pena tal vez no sea el mismo tiempo de la que lleve la rehabilitación. Tal cual, tal cual. Y ver cómo hacemos para que se coordine todo esto. Es un tema muy interesante, incluso hay quienes hablan de si el encarcelamiento es la manera de penalizar, o si habría otras formas, otras formas, digo. Claro, claro, claro. Bueno, sumamente interesante, Irene. Proteger, reparar, penalizar, evaluación de las sospechas de abuso sexual infantil y sobre todo me parece más que oportuno darlo a conocer, así divulgarlo a través de un medio de comunicación, ¿no? Son temas que a veces no ocupan los espacios suficientes y de los cuales necesitamos. Sí, y temas donde suele haber confusión, porque también llevan a la reacción desde la emocionalidad, desde la sensibilidad, desde el dolor en general. Es verdad. Y tenemos que, digamos, tiene que haber una segunda línea de respuesta en cuanto a intervenir desde los conocimientos que tenemos, desde las experiencias que se han hecho en otros países, ¿no?
Tal cual. Te agradecemos muchísimo esta participación en Radio File, nos dejás pensando. Invitamos a nuestra audiencia que consigan la publicación de Ediciones Granica y además también sepan, si nos siguen en redes sociales, que vamos a sortear 2 de estos libros. Así que estén atentos y atentas. Proteger, reparar, penalizar, evaluación de las sospechas de abuso sexual infantil, con Irene Intevi, con quien estuvimos dialogando, y te agradecemos nuevamente mucho esta participación en la radio. Por favor, Cristina, muchas gracias a ustedes por invitarme y por, insisto, en poder compartir con la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, realmente muchas gracias. Un abrazo. A todos. Un abrazo. Seguimos en nuestra programación de la radio. Radio File. Aire. Online.